La presente grabación es sobre el libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña, que fue publicada por Editorial Edil, escrita por mí, y esto representa la cuarta edición revisada y aumentada en el 1998. Durante las últimas 4 décadas me he dedicado al estudio de la psicología en el mundo académico, pero más aún en la vivencia de todos los días en cada uno de los seres humanos con los que he tenido la dicha de compartir. El contraste del mundo académico con la vida cotidiana me llevó a cuestionar profundamente muchos de los postulados de la joven disciplina y a reinterpretar otros que, si bien recogían múltiples de las experiencias que me eran conocidas a través de la práctica, entendía que las explicaciones causales dadas a estos fenómenos no armonizaban con la realidad viviente de miles de seres humanos. Las primeras presentaciones y versión de este trabajo fue presentada en el 18º Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, que tuvo lugar en junio de 1981 en la República Dominicana. Esta presentación tiene como propósito compartir mi reflexión sobre estos cuestionamientos e incluye los siguientes temas. Número 1. Pincelazos históricos de la psicología en Puerto Rico con su respectiva interpretación. Número 2. La situación de salud mental en Puerto Rico. Número 3. Variables significativas asociadas a trastornos y enfermedades mentales en Puerto Rico, utilizando como eje central el análisis empírico de 523 casos clínicos. 4. Modelos psicológicos y psicoterapéuticos utilizados con mayor frecuencia y sus efectos. 5. Análisis de bases teóricas y estudios empíricos de sectores de la población que se recogen con bastante detalle en el libro mío que se llama Personalidad puertorriqueña, mito o realidad. Finalmente, hemos esbozado y propuesto tratamientos y técnicas de autodesarrollo para diversos sectores poblacionales que le da el nombre a este libro, Hacia una psicoterapia puertorriqueña. Comenzamos con la sección número 1, breve perspectiva histórica. Antes de evaluar las condiciones actuales de salud mental en Puerto Rico y los modelos psicológicos y psicoterapéuticos utilizados, nos parece necesario echar una mirada retrospectiva a la trayectoria histórica de la psicología en Puerto Rico. En ella podremos recoger aquellos pincelazos predominantes que han marcado su derrotero y le imprimen su carácter esencial. Esta perspectiva histórica no pretende describir exhaustivamente la trayectoria de la psicología en Puerto Rico, mucho menos pretende incluir infinidad de datos, fechas, actividades realizadas y personajes que han contribuido a la misma. Más bien, intenta presentar un cuadro amplio en donde enmarcar el desarrollo de la psicología que nos permita interpretar su situación actual. Podemos denominar estos periodos o corrientes ideológicas como el periodo de importación norteamericana y búsqueda de un modelo puertorriqueño. Importación estadounidense. No es difícil adivinar que la disciplina de la psicología llega a Puerto Rico a través de Estados Unidos, de ahí que el marco ideológico sea casi exclusivamente el que se produce y desarrolla en Estados Unidos. Claro está, con la incorporación de las teorías europeas que ya habían llegado a Estados Unidos. Estas primeras influencias llegan a Puerto Rico a través de los que acudieron a la Universidad de Columbia, Brown y Harvard. Su característica fundamental fue el marcado sabor psicodinámico de corte freudiano y los atisbos de conductismo de Watson y James. Estas influencias se hacen sentir en Puerto Rico desde los años 1930 al 1943 aproximadamente. Otro momento histórico, el boom de las pruebas psicológicas que se desarrollan en el ambiente militar y escolar con el propósito de reclutar soldados para la guerra e identificar los niños de inteligencia retrasada, hace que la psicología llegue a Puerto Rico precisamente a través de estas dos vertientes. En el mundo militar predomina la aplicación de las pruebas a través de los programas de orientación de la Administración de Veteranos.
Estos programas brindaban servicios a los veteranos que regresaban al país después de la Segunda Guerra Mundial, 1941 y 1945. Se administraban pruebas de aptitud vocacional de Estados Unidos que se traducían para utilizarlas como base de orientación a los veteranos. Una de las pruebas utilizadas era el Minnesota Test of Manipulation, producida en la Universidad de Minnesota por Williamson y Rogers. Esto dio lugar a la fundación del Centro de Orientación Vocacional y Educativo. Dicho centro brindaba oportunidad de estudiar a jóvenes veteranos, incluyendo a los interesados en el campo de la psicología. La segunda vía por la cual nos llega la psicología a Puerto Rico es la vía de la educación. Siendo Puerto Rico un país con una gran necesidad de desarrollo en todas las vertientes, el énfasis profesional se pone de manifiesto en la prestación de servicios. Existía para la época la necesidad urgente de preparar maestros y maestras. De ahí que uno de los departamentos académicos que se instituye en la Universidad de Puerto Rico para estos fines sea el Departamento de Pedagogía. Es bajo este departamento que se enseñan los primeros cursos de psicología durante las décadas del 40 y mediados del 50. Uno de los profesores de dicho departamento fue el doctor Fred Walters, proveniente de la Universidad de Columbia. Para entonces, la enseñanza de la psicología a nivel de bachillerato era pobre debido a la falta de personal docente preparado en el área de la psicología. No existían departamentos de psicología como tal, ni mucho menos programas a nivel de maestría y doctorado. De ahí que las personas interesadas en estudiar la disciplina generalmente viajaban a Estados Unidos y se matriculaban en los departamentos de educación donde se encontraban los programas de psicología educativa. A su regreso a la isla, la mayor parte de ellos se dedicaba a enseñar. Los textos que había en la isla para entonces eran todos en inglés, escritos por autores estadounidenses y publicados por casas editoras también de Estados Unidos. Como único fruto puertorriqueño de esta época podemos destacar los trabajos del doctor Efraín Sánchez Hidalgo sobre psicología educativa. Por toda esta influencia que se conjuga con la necesidad de la prestación de servicios, surge un interés especial por la psicología clínica. En los comienzos de la década del 50, nos encontramos con el primer puertorriqueño que logró obtener el grado doctoral en psicología clínica, el doctor Jorge Diepa. Al año siguiente, el doctor Carlos Alviso Miranda logra obtener también dicho grado. Los dos estudiaron en Estados Unidos. En el 1954 se instituyó oficialmente el primer departamento de psicología en la Universidad de Puerto Rico. En este mismo año, un grupo de psicólogos, presidido por el doctor Efraín Sánchez Hidalgo, se reúnen para establecer las bases de la fundación de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, la cual se afilia a la American Psychological Association. Dicha afiliación le fue otorgada por el director ejecutivo en turno de la asociación, el doctor Fillmore H. Sanford. En el 1956 se llevó a cabo la primera convención de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico para dar a conocer la psicología en el país, según afirmación del doctor Diepa. A tales efectos, se invitó al doctor Robert Thorndike de la Universidad de Columbia, hijo de Edward Lee Thorndike, quien realizó múltiples trabajos en el área de aprendizaje e influyó en la psicología educativa. El tema sobre el que disertó fue Tests as Long-Range Predictors of Vocational Careers. Como indica el título, dicha disertación contiene las corrientes del momento, la psicometría y la orientación vocacional. Otras de las ponencias presentadas en dicha convención reflejaban la influencia del ambiente militar y pedagógico, a la vez que el peso de la importación estadounidense. Entre ellas se destacan Mercedes Rodrigo Bellido de la Administración de Veteranos, que escribió La influencia familiar en 3 épocas críticas de la vida del veterano: infancia, servicio militar y reajuste a la vida civil. Howard Stanton presentó Planning a Psychological Technique. Beats South presentó Psychological Aspects of Industrialization. Y Arthur Bidich, Individual Adjustments and Social Structure. De ahí en adelante, cada año subsiguiente se invitó a un conferenciante estadounidense,
a las convenciones de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Como vemos, muchos de los trabajos que presentaron fue en inglés y algunos fueron traducidos al español. En síntesis, lo que se desprende de este breve recuento es que la psicología en Puerto Rico ha estado dominada por la influencia estadounidense aún hasta nuestros días. Si hacemos un recorrido por los departamentos de psicología de las universidades, encontramos que los currículos son una copia casi fiel y exacta de los currículos que ofrecen las universidades de Estados Unidos. Las bibliotecas tienen a su haber más del 90% de los libros de psicología escritos en inglés. Asimismo, las ponencias que siguen presentándose en la convención anual de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico se encuadran dentro de las concepciones y teorías de la psicología estadounidense. Este hecho no puede resultar extraño dadas las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos y dado el hecho de que Estados Unidos ejerce la hegemonía política y económica de América y del mundo. Esta situación no ha permitido el crecimiento y desarrollo de la disciplina en el contexto y el reconocimiento de la realidad puertorriqueña y tampoco ha permitido el desarrollo de marcos teóricos psicológicos y psicoterapéuticos que reflejan la realidad del ser humano en Puerto Rico y que se adecúen a sus necesidades particulares. Sin embargo, muy pronto se presentó la contradicción de la aplicación de los modelos extranjerizantes a los puertorriqueños. En la misma convención del 1956 se presenta tal preocupación a través de la ponencia de Celestina Salduondo, quien era para entonces directora de la División de Bienestar Público. Su ponencia fue titulada La necesidad de evaluar los instrumentos que se están utilizando para la medición de la inteligencia en Puerto Rico. Esto nos lleva a considerar la segunda corriente dentro de la psicología, que aunque no ha logrado desarrollo a plenitud, dio un empuje que continúa increciendo. Se llama En busca de un modelo puertorriqueñista. Ya para 1966 surge un grupo de psicólogos y psicólogas que desea tratar de encauzar la psicología por corrientes puertorriqueñistas, según se desprende de los escritos de Albizu Miranda y Norman Matlin, quienes escribieron La psicología en Puerto Rico, apuntes sobre el estado de un arte y la educación del psicólogo en Puerto Rico. El móvil inmediato para tal acción fue una realidad práctica del momento, la necesidad de formar psicólogos y psicólogas clínicas que pudieran atender las necesidades de la población puertorriqueña, con una visión táctica como la denomina el propio Albizu Miranda, quien llegó a afirmar, y cito, en este momento histórico lo que Puerto Rico necesita son psicólogos que se esfuercen por prestar servicios profesionales a casi 3 millones de personas. Cierro la cita, página 8. En aquel momento, Albizu Miranda sostiene que la educación graduada de psicología en Puerto Rico debe estar dirigida hacia una comprensión de los problemas de la población puertorriqueña. Por tal razón, refutó el reclamo que hace la psicología estadounidense de ser, y cito, ella, la interpretación psíquica de la conformación humana y por ende aplicable a todo hombre en cualquier lugar o tiempo. Cierro la cita, página 71. Señaló Albizu Miranda que tales reclamos conllevan limitaciones muy serias, pues él acepta, y cito, como un hecho dado que la cultura puertorriqueña existe. No puedo imaginarme, dice Albizu Miranda, una cultura tan superficial que no corresponda a diferencias en la configuración psicológica entre sus miembros y los miembros de otras culturas. Cierra la cita. Y añade, y cito, el estudio de las diferencias culturales, entre otras cosas, es el estudio de las diferencias de personalidad. Página 6. Cierro la cita. Señala Albizu Miranda lo mal equipado que se encuentra el psicólogo o la psicóloga formada en Estados Unidos para bregar con el puertorriqueño y la inoperancia de los marcos psicoterapéuticos en estos casos. Por tal razón afirma, abro la cita, cuando el psicólogo insiste en utilizar la terapia que aprendió en sus libros, si no pierde al paciente, de hecho lo que realiza es curarlo de ser puertorriqueño.
está en dicho caso actuando no como terapeuta, sino como un agente de transculturación. Cierro la cita, página 77. Algunos de los contrastes culturales que señala Albizu Miranda son dignos de ser considerados. La práctica estadounidense de psicología considera la psicopatología con raíces en los sentimientos de culpas, mientras que la cultura puertorriqueña enfatiza sentimientos de vergüenza. El puertorriqueño, contrario al estadounidense, pone singular énfasis en la familia y su extensa parentela. El puertorriqueño actúa con jaivería hacia el extraño, convierte al extraño en familiar a través del compadrazgo, recurre a la dignidad y no al título y posición como fuente de respeto a sí mismo, prefiere ser dirigido versus no dirigido, requiere relación personal versus impersonal. Cierro la cita. Por estas y otras razones consideró Albizu Miranda que la psicología estadounidense no es funcional en Puerto Rico, página 78, y que la solución radicaba en la preparación de nuevos psicólogos y psicólogas clínicos con un marco adecuado. El desarrollo de dicho marco lo iría sugiriendo la práctica y las experiencias acumuladas de otros psicólogos clínicos que, como Albizu Miranda, fueran acumulando evidencias sobre la realidad psicopatológica de la puertorriqueñidad. Es de esta visión que surge en Puerto Rico el Instituto Psicológico en el año 1966 y que luego continuó con el nombre de Centro Caribeño de Estudios Posgraduados. Ahora, pues se llama Universidad Albizu Miranda. Desde entonces hasta hoy se están elevando clamores sobre la necesidad de elaborar una psicología y una psicoterapia para la población puertorriqueña. Pero el método expuesto por Albizu Miranda para su creación llevaba en sí una contradicción. No podía crearse un marco teórico nuevo y adecuado sin las bases de una investigación sólida. Desafortunadamente, los psicólogos y psicólogas clínicas, quienes se dedicaban en su totalidad a la prestación de servicios directos, no desarrollaban las investigaciones necesarias, unos por no quedarle tiempo disponible luego de su práctica individual y otros por falta de destrezas adecuadas para la investigación psicológica. De ahí que la práctica y la preparación de psicólogos y psicólogas clínicas nuevos se reducía a la aplicación de los mismos marcos teóricos estadounidenses con algunas reformas y ni siquiera recogía la teoría e investigación de la psicología social de Estados Unidos. No obstante, a través de los programas de maestría que se fueron creando tanto en la Universidad de Puerto Rico como en el Centro Caribeño de entonces, se proveyeron destrezas de investigación que permitieron el desarrollo de algunas tesis como requisitos para el grado de maestría, iniciando así la difícil y necesaria tarea de la investigación psicológica y enriqueciéndose esta con programas que incluían la psicología social. En estos trabajos toman concreción las diferencias culturales aducidas por Albizu Miranda. Estos estudios comienzan a utilizar nuestras puertorriqueñas que dan base a las comparaciones interculturales y a la corroboración empírica de la aplicación de los marcos teóricos extranjeros a la población puertorriqueña. A pesar de la existencia de muchos estudios, aún no hemos llegado a ese horizonte. No obstante, dentro de este clamor de búsqueda de un modelo puertorriqueño, surge un nuevo elemento que añade al hecho de las diferencias existentes entre las culturas estadounidense y puertorriqueña, un segundo factor necesario para el mejor entendimiento de la problemática puertorriqueña, las diferencias económicas, tanto entre las dos naciones como entre distintos sectores del pueblo puertorriqueño. Dicho enfoque reconoce que la mayoría de la población puertorriqueña puede ubicarse en dos categorías principales: una clase trabajadora de bajos ingresos y un sector que engrosa las filas de los desempleados activos y desalentados. De ahí que los modelos propuestos por la psicología estadounidense, diseñados para personas con otras condiciones económicas, no sean aplicables a la mayor parte de la población puertorriqueña. Por tanto, es absolutamente necesario
tomar en cuenta el contexto social para un nuevo modelo. Aquí presentamos y hacemos un llamado precisamente como resultado de esto y basado en todos estos estudios que incluimos en este libro, para que se llame hacia una psicoterapia puertorriqueña. Y estamos muy seguras y conscientes de que el resultado de este esfuerzo está lejos del producto acabado y por el contrario presenta y produce temas para un debate vigoroso y un cambio arduo que tendrá que recorrer las generaciones venideras. Fin del primer capítulo.